El aire en el penthouse de Polanco era una mezcla densa y cuidadosamente calibrada de perfume caro, canapés de salmón ahumado y la clase de optimismo despreocupado que solo el dinero heredado o fácilmente adquirido puede comprar. Yo, Isadora, sostenía una copa de vino tinto que se sentía extraña y pesada en mi mano. Una mano más acostumbrada a la textura de un contrato, al volante de un montacargas o a firmar manifiestos de carga, que a la delicadeza del cristal tallado. La música era un jazz, suave, un murmullo de fondo para las conversaciones animadas que llenaban la vasta sala de estar, pero en mis oídos sonaba distante, filtrado a través de una capa de irrealidad, como si estuviera escuchando la fiesta desde el fondo de una piscina. A través de las ventanas panorámicas que iban del suelo al techo, las luces de la Ciudad de México parpadeaban como un campo de diamantes caídos sobre un manto de terciopelo negro, un espectáculo de una belleza vasta e impersonal. Me sentía como una extranjera en una tierra que yo misma había comprado, una turista en el monumento de mi propio sacrificio. Había un orgullo innegable y punzante, una dualidad dolorosa al ver a mi hermano pequeño Lázaro moverse entre los invitados con una confianza que yo le había financiado. Su traje de lino italiano, de un color crema que susurraba verano en la Toscana, estaba perfectamente entallado, su sonrisa era un arma de encanto masivo, y su esposa, Dalia, flotaba a su lado como una visión de elegancia calculada. Cada uno de sus movimientos una declaración de pertenencia, de ser la anfitriona perfecta en su reino perfecto. Eran la pareja ideal en la casa ideal. Una casa cuyos cimientos, invisibles para todos los presentes, estaban construidos sobre mis desvelos, mis turnos dobles de 16 horas y los silenciosos sacrificios que había hecho durante casi 30 años. Mi vestido, adquirido en la boutique más cara de Monterrey, me pareció de repente inadecuado, casi vulgar en su practicidad. Era elegante, sí, de un azul marino profundo y corte clásico, pero carecía del filo de la alta costura que veía a mi alrededor. Era un vestido de una mujer que trabajaba para ganarse su lujo, no de una que había nacido en él o se había casado con él. Mientras observaba a Dalia reír, una risa como de campanillas de cristal, hermosa pero sin calidez, no pude evitar sentirme como una pieza de mobiliario útil pero anticuada, alguien que había servido su propósito y ahora desentonaba con la nueva decoración. Estaba tratando de parecer interesada en una conversación sobre los méritos de la escolarización en Suiza versus la de Nueva Inglaterra, cuando sentí una presencia a mi lado. Era Xiomara, una de las amigas más cercanas de Dalia, una mujer delgada con ojos curiosos como los de un pájaro y una sonrisa que no llegaba del todo a ellos, una sonrisa que evaluaba más de lo que expresaba. Isadora, qué misteriosa eres, dijo, su voz melosa como la miel, pero con un matiz de interrogatorio. Dalia nos ha hablado muy poco de ti, solo que eres alguien muy especial para Lázaro. Es fascinante. He estado observándote, pareces tan serena. ¿De dónde conoces exactamente a nuestros anfitriones? La pregunta era inocente, una pieza estándar de conversación en una fiesta, pero en el silencio que siguió, se sintió como el chasquido metálico de una trampa activándose bajo mis pies. Vi a Lázaro, que estaba lo suficientemente cerca para oír, tensarse visiblemente. Su sonrisa flaqueó por una fracción de segundo, un tic casi imperceptible en la comisura de sus labios que yo, y solo yo, podía reconocer como pánico. Intercambió una mirada fugaz con Dalia, una comunicación silenciosa que duró menos de un parpadeo pero que contenía un universo de información, pánico, una advertencia y una orden. Lázaro se acercó, pasando un brazo por mis hombros de una manera que pretendía ser afectuosa, pero que se sentía como una restricción, como si estuviera conteniendo una amenaza potencial. Soltó una risa un poco demasiado alta, un sonido artificial en la atmósfera sofisticada que rompió el murmullo ambiental. «Ah, mi querida Isadora,
exclamó, apretando mi hombro con más fuerza de la necesaria, sus dedos clavándose ligeramente en mi músculo, un mensaje silencioso para que siguiera el juego. Isa es una vieja y muy querida amiga de la familia, de toda la vida. Prácticamente nos criamos juntos, ¿verdad, Isa? Cada palabra cayó en el aire como un trozo de hielo, disolviéndose lentamente en un charco de veneno. Amiga de la familia, no mi hermana, no la mujer que hizo todo esto posible, no la razón por la que estamos aquí esta noche, simplemente una amiga, una reliquia del pasado, una nota a pie de página en la gran narrativa de su nueva vida, una narrativa en la que aparentemente no había lugar para una hermana mayor de Monterrey que olía a trabajo duro. El zumbido de la fiesta pareció desvanecerse por completo, reemplazado por un rugido sordo y distante en mis oídos. La copa en mi mano de repente pesaba 1 tonelada. Sentí como la sangre se me retiraba del rostro, dejando mi piel fría y tirante. Forcé una sonrisa, un movimiento de músculos faciales que se sentían ajenos, como si estuviera manipulando una marioneta. La sonrisa se sentía como una grieta formándose en una máscara de porcelana. Así es, logré decir, mi voz sonando lejana, como si perteneciera a otra persona al final de un largo túnel, de toda la vida. Lázaro me dio una última palmada, un gesto de despido, y se alejó con Xiomara, comenzando a hablar animadamente sobre un próximo viaje a Bahía, su voz llena de un alivio palpable. Me quedé sola en medio de la opulencia que había creado, con el sabor amargo y metálico de la traición en mi boca. No era una invitada de honor, ni siquiera era familia, era un secreto, un inconveniente que debía ser gestionado, empaquetado y escondido. Y en ese instante, el frío del mármol bajo mis finos tacones pareció subir por mis piernas como una enredadera de hielo, envolver mi torso y alojarse directamente en el centro de mi corazón. Congelándolo, necesitaba escapar, poner distancia entre la mentira y yo. Con un murmullo de disculpa a nadie en particular, me alejé del grupo, usando la excusa universal de buscar el tocador. Mis pasos resonaban con una claridad incómoda sobre el suelo de mármol blanco veteado de gris. Un sonido solitario en medio del murmullo colectivo de la fiesta. Cada paso me alejaba del epicentro de la humillación, pero me adentraba más en la evidencia tangible de mi propia invisibilidad. La casa era una obra maestra de la arquitectura moderna, sacada directamente de las páginas de una revista de diseño. Espacios abiertos, líneas limpias, una paleta de colores neutros grises, blancos, beiges que gritaba diseñador de interiores y susurraba miedo al color. Pero mientras caminaba por el pasillo principal, una galería de arte personal, noté lo que faltaba. En las paredes perfectamente iluminadas con luces direccionales colgaban fotografías en blanco y negro de paisajes urbanos anónimos y arte abstracto que no evocaba ninguna emoción. Eran piezas decorativas, elegidas para impresionar, no para recordar. Su propósito era llenar un vacío en la pared, no en el corazón. No había ni una sola foto de nuestros padres, Mauro y Teodora, ni una imagen descolorida de nuestra infancia en un barrio de clase trabajadora de Monterrey, de Lázaro, con un diente de leche faltante mostrando una sandía, o de mí en mi graduación de la preparatoria, la única a la que pude asistir porque ya trabajaba para ayudar en casa. No había rastro de la familia que lo había criado, de la mujer que lo había amado incondicionalmente. Era como si su vida hubiera comenzado el día que conoció a Dalia, en un Big Bang de aspiración social. Entré en lo que parecía ser un estudio. Una laptop delgada descansaba sobre un escritorio de nogal macizo. Detrás, en una estantería empotrada, había libros de negocios y biografías de emprendedores tecnológicos, todos en perfecto orden, probablemente nunca abiertos. Y en un lugar de honor, el único marco de fotos en la habitación, una imagen profesional de Lázaro y Dalia en un evento de caridad, sonriendo junto a alguna celebridad local.
Se veían como extraños interpretando el papel de una pareja poderosa y comprometida. Mi propia casa en Monterrey, aunque mucho más pequeña y menos pretenciosa, estaba viva. Las paredes estaban cubiertas de fotografías que contaban la historia de mi vida, de nuestra familia. Fotos de mis padres en su boda, fotos mías, recibiendo un premio de la Cámara de Comercio, dibujos infantiles que mis sobrinos lejanos me habían enviado. Cada objeto contaba una historia, representaba una conexión, un amor. Esta casa, en cambio, solo contaba una historia, la de la ambición. Abrí la puerta del baño de visitas. Era impecable, estéril. Una fila de pequeñas toallas de mano estaba enrollada en una cesta de plata. Jabones de lavanda y cremas importadas estaban dispuestas junto a un lavabo de diseño. Era como el baño de un hotel de 5 estrellas, impersonal y frío. Encontré un pequeño cesto de bienvenida sobre el tanque del inodoro, con miniaturas de pasta de dientes, enjuague bucal y una pequeña tarjeta impresa en cartulina gruesa que decía: para nuestros queridos invitados, que su estancia sea placentera. La ironía me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Era una invitada en la casa que había surgido de mis entrañas financieras. Me apoyé en el lavabo de mármol frío, mirándome en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía cansada. Tenía 48 años, pero esa noche sentía que tenía 100. Las líneas de expresión alrededor de mis ojos no eran de risa, eran de preocupación, de noches sin dormir construyendo un imperio para que él pudiera jugar a ser rey en un castillo de arena. Y por primera vez me permití ver la verdad sin el filtro del amor fraternal o de la promesa hecha a mi padre. Esta no era la casa de mi hermano, era un mausoleo para la persona que él solía ser, un palacio de hielo construido sobre los cimientos de mi amor. Y yo ni siquiera tenía permitido decir que había puesto la primera piedra. Cada rincón pulcro, cada superficie brillante, cada objeto de diseño me gritaba que yo no pertenecía allí, que mi historia, mi sudor, mi sacrificio eran demasiado rústicos para estas paredes. Me habían borrado de su vida y habían usado mi propio dinero para comprar la goma de borrar. Apoyada contra ese mármol frío, cerré los ojos y la fiesta se desvaneció por completo. En su lugar, las puertas de mi memoria se abrieron de par en par, llevándome a un recorrido privado y doloroso por el museo de mi vida, una galería donde cada pieza exhibida era un sacrificio hecho en el nombre de Lázaro. Exhibición A. La promesa. La primera sala era oscura y olía a antiséptico y a miedo. Tenía 19 años y estaba de pie junto a la cama de hospital de mi padre, Mauro. Su mano, huesuda y débil, apenas tenía fuerza para sostener la mía, que ya estaba callosa por el trabajo en la fábrica. Sus ojos, hundidos en su rostro demacrado pero intensamente lúcidos, me buscaron. Lázaro, con apenas 6 años, estaba en casa con mi madre, ajeno a la tragedia que se cernía sobre nosotros. «Eres la mayor, Isadora», susurró mi padre. Cada palabra un esfuerzo que le costaba el aliento. «Tu madre, Teodora, es fuerte, pero tu hermano, Lázaro, es solo un niño. El mundo es duro, y yo no estaré para protegerlo». Sentí sus dedos apretar los míos con una fuerza sorprendente. «Prométeme que lo cuidarás. Prométeme que nunca le faltará nada, que siempre velarás por él». Las lágrimas corrían por mi rostro mientras asentía, incapaz de hablar. «Te lo prometo, papá, te lo prometo». Esa promesa no fue una simple palabra. Se convirtió en un contrato grabado en mi alma, una deuda sagrada que sentí que nunca podría pagar por completo. Se convirtió en la justificación de todo lo que vino después, el ancla a la que me aferré y la cadena que me aprisionó. Exhibición B, el título universitario. La siguiente sala estaba iluminada por la luz fluorescente y parpadeante de una fábrica. El aire olía a aceite quemado y a metal caliente.
Tenía 25 años y mis manos, que ahora sostenían una copa de cristal tallado, estaban entonces cubiertas de grasa y pequeños cortes que nunca terminaban de sanar. Trabajaba a turnos dobles en una planta de ensamblaje en las afueras de Monterrey. Mi sueldo se dividía en 3: una parte para mi madre, una para mis gastos mínimos y la más grande para la matrícula y la manutención de Lázaro en una de las universidades privadas más prestigiosas del país. Lo recuerdo llamándome desde su moderno apartamento de estudiante, quejándose del catering en una fiesta de fraternidad, mientras yo comía un sándwich frío en mi descanso de 15 minutos. Necesito un poco más este mes, Isa. Los libros de arquitectura son carísimos, decía con una facilidad que me dolía, y yo siempre decía que sí, porque le había hecho una promesa a mi padre. Cada peso que le enviaba era un ladrillo más en el muro de su futuro, un futuro que yo estaba construyendo a costa del mío. Exhibición C: las cenizas del fracaso. Avancé a una exhibición que representaba mi primera oficina real, pequeña y desordenada, pero mía. Tenía 38 años y mi empresa de logística, Transportes del Norte, empezaba a despegar. Pero la pieza central de la sala era un extracto bancario, mostrando un retiro masivo que casi vació mi cuenta de inversiones. Fue el día que Lázaro me llamó, su voz rota por sollozos de pánico. Su startup tecnológica, un proyecto vanidoso que había iniciado en Monterrey para demostrar que él también podía ser un empresario, había quebrado estrepitosamente, estaba ahogado en deudas con gente peligrosa que no aceptaría un no por respuesta. Arruiné mi vida, Isadora. Me van a matar. Me equivoqué. Esa noche liquidé una cartera de acciones que había estado construyendo durante una década. El dinero que estaba destinado a la expansión de mi negocio, a comprar 2 camiones más, a mi propia seguridad, se convirtió en cenizas para apagar el fuego de su imprudencia. Gracias, hermana. Te juro que te lo pagaré todo, hasta el último centavo, sollozó cuando le transferí el dinero. Nunca vi un centavo de vuelta. Fue después de esa humillación que decidió mudarse a la Ciudad de México para empezar de cero y no vivir bajo mi sombra. Una nueva vida, financiada por mi sombra. Exhibición D: la súplica por la mansión. La última sala era la más reciente y la más dolorosa. Era solo una pantalla de teléfono, mostrando el registro de una llamada de hace 6 meses. La voz de Lázaro, baja y conspiradora, para que Dalia no lo escuchara en la otra habitación. Isa, encontré la casa de nuestros sueños. Pero el estatus de la familia de Dalia nos miran con lupa. Si pido una hipoteca, parecerá que no tengo liquidez. Si tú me compras la casa directamente, en efectivo, podemos decir que es una herencia familiar o una inversión temprana mía que dio frutos. Es un tema de imagen, de apariencias. Será solo un arreglo temporal en papel para proteger el activo de impuestos. Mi abogado dice que un fideicomiso es lo mejor. Te juro por la memoria de papá que siempre te honraré por esto. Serás la reina en esta casa, siempre tendrás un lugar aquí. La memoria de papá. Usó la llave maestra, la única que podía abrir cualquier cerradura en mi corazón y en mi cuenta bancaria. Y yo caí. Transferí $2 millones, el fruto de 30 años de trabajo incesante, de oportunidades perdidas, de relaciones sacrificadas. Abrí los ojos. El reflejo en el espejo del baño me miraba con una piedad que me enfureció. La reina de la casa me había prometido. Y aquí estaba, degradada a una amiga de la familia, escondida en el baño para no arruinar su perfecta velada. El museo había cerrado sus puertas. Y yo, por primera vez, estaba viendo las exhibiciones no como actos de amor, sino como las pruebas irrefutables de un largo y elaborado fraude emocional. Salí del baño con una compostura que no sentía. Mi corazón era una piedra fría en mi pecho, pero mi rostro estaba entrenado para la negociación y la calma bajo presión.
Años de tratar con sindicatos y ejecutivos de aduanas me habían enseñado a construir un muro de serenidad detrás de mis ojos, incluso cuando por dentro se libraba una guerra. Mientras volvía al salón, Dalia me interceptó. Se deslizó a mi lado con la gracia de una pantera, su sonrisa de un blanco depredador. Llevaba un vestido de seda que probablemente costaba más que el primer coche que tuve, un Tsuru de segunda mano. Isadora, querida, ¿todo bien? Su voz era un ronroneo, pero sus ojos evaluaban mi expresión, buscando grietas en mi fachada. Te ves un poco pálida. ¿El viaje desde Monterrey te ha cansado? Estoy perfectamente. Gracias, respondí, mi tono más cortante de lo que pretendía. Ella pareció no notarlo, o eligió ignorarlo, una táctica social que sin duda había perfeccionado. Colocó una mano en mi brazo, sus uñas perfectamente cuidadas, un contraste con la piel endurecida por el trabajo de mis primeros años. Escucha, sé que toda esta gente puede ser un poco intimidante. Hablan sin parar de fondos de inversión, de sus viajes a Europa, de la escuela de sus hijos en Suiza. Debe ser agotador para ti. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo sus siguientes palabras con sumo cuidado, aunque yo sabía que el guión ya estaba escrito y ensayado. He estado pensando, seguro que te sentirías más cómoda en un ambiente más relajado. ¿Por qué no pasas a la cocina? El personal del catering es encantador, son de Oaxaca, gente muy auténtica. Puedes tomar algo allí, charlar con ellos, lejos de todo este ruido y esta gente pretenciosa. No fue una sugerencia, fue una orden, envuelta en el papel de seda de la falsa preocupación. Me estaba desterrando. La hermana del anfitrión, la verdadera dueña de la casa, estaba siendo enviada a la zona de servicio para no contaminar el ambiente con mi rusticidad. La audacia de su propuesta me dejó sin aliento por un segundo. La rabia, pura y caliente, subió por mi garganta. Quería gritarle, quería abofetear esa sonrisa condescendiente de su rostro, quería recordarle que el suelo de mármol que pisaba lo había pagado yo, pero en lugar de eso, recordé las lecciones de mis años en el negocio. Nunca reveles tu estrategia, nunca muestres tu mano hasta que sea el momento de ganar. Asentí lentamente, componiendo mi rostro en una expresión de dócil gratitud. Quizás tienes razón, Dalia. Es muy considerado de tu parte. Gracias por pensar en mí, dije, saboreando la ironía amarga de mis propias palabras. Le di la espalda y caminé hacia la puerta batiente que conducía a la cocina. Era una rendición táctica, una retirada para planificar la contraofensiva. Al empujar la puerta, me detuve. Una curiosidad morbosa me hizo dejarla entreabierta una rendija. Vi a Dalia regresar con su amiga, Xiomara, que la esperaba con una copa de champán. ¿Todo arreglado?, preguntó Xiomara en voz baja. Dalia soltó una risita contenida, un sonido cristalino y cruel. Sí, pobre mujer, estaba completamente fuera de lugar, como un pulpo en un garaje. Es mejor para todos que esté donde no pueda, bueno, ya sabes, hacer alguna pregunta incómoda o contar alguna anécdota de la fábrica. Lázaro se preocupa demasiado por sus sentimientos, pero a veces hay que ser prácticos para proteger la marca. La marca. Se referían a sí mismos como una marca. La puerta se cerró suavemente en mi mano. El sonido del acero inoxidable y el trabajo eficiente del personal de la cocina me rodearon. Olía a comida de verdad, a trabajo. Por un momento, me sentí más en casa aquí que en el opulento salón, pero no era consuelo, era la confirmación final. No solo me habían humillado, sino que lo habían planeado. Era una estrategia para contenerme, para minimizarme. Apoyé la frente en la fría puerta de un refrigerador industrial y respiré hondo. La ira que sentí no era caliente y explosiva. Era fría, pesada y terriblemente clara. El juego había comenzado, y ellos acababan de subestimar fatalmente a su oponente. La ira fría me dio un propósito. Ya no era una invitada herida, era una estratega evaluando el campo de batalla.
Esperé mi momento. Lo vi llegar unos 20 minutos después, cuando Lázaro entró en la cocina para pedirle al chef que acelerara el postre. Su rostro mostraba alivio al verme allí, de pie junto a una mesa de trabajo, bebiendo un vaso de agua, como si ese fuera mi lugar natural. Creyó que la crisis había sido contenida. Estaba equivocado. Lázaro, dije, mi voz tranquila pero cargada de una autoridad que no había usado con él en años, la misma voz que usaba para cerrar tratos de millones de pesos. Necesito hablar contigo. Ahora. Mi tono lo sorprendió. La máscara de anfitrión encantador vaciló, revelando al niño asustado que había debajo. Isa, ahora estoy un poco ocupado. Los invitados. No fue una pregunta, lo interrumpí. La biblioteca. En 5 minutos. Me di la vuelta y salí de la cocina por la puerta de servicio, tomando el pasillo largo que llevaba de vuelta a la zona noble de la casa, sin esperar su respuesta. Sabía que me seguiría. La sorpresa y la autoridad eran armas poderosas y acababa de usar ambas. La biblioteca era tan impersonal como el resto de la casa. Estantes llenos de libros con lomos impecables que nunca serían leídos, comprados por metro para rellenar el espacio. Cerré las pesadas puertas de madera detrás de nosotros, sellando el sonido de la fiesta. El silencio repentino era denso, acusador. Lázaro entró, ya a la defensiva. Se frotó las manos, un gesto nervioso que delataba su ansiedad. ¿Qué pasa, Isadora? Estás creando una escena. Dalia está preocupada. ¿Yo estoy creando una escena?, repliqué, mi voz un susurro peligroso que cortó el silencio. Repítemelo, Lázaro. Dímelo aquí, donde nadie nos oye. ¿Quién soy? Él evitó mi mirada, pasando una mano por su cabello perfectamente peinado. Su mirada se posó en un objeto decorativo, en la alfombra persa, en cualquier lugar menos en mis ojos. Oh, vamos, no empieces con el drama. Sabes perfectamente por qué lo hice. No es para tanto. Ilumíname, porque desde mi perspectiva acabas de negar a tu única hermana en la casa que ella te compró con el trabajo de toda su vida. Explícame cómo eso no es para tanto. Soltó un suspiro de exasperación, el suspiro de un hombre que se siente injustamente acosado, el mismo suspiro que usaba de adolescente cuando mi madre le pedía que sacara la basura. Y entonces, la justificación, el veneno, comenzó a salir. Tienes que entender, Isadora, esto no es Monterrey. Las reglas son diferentes aquí. La gente es diferente. La familia de Dalia estaba presente. Sus amigos, sus socios potenciales. Son gente que juzga, que mira cada detalle. ¿Qué querías que dijera? Ah, sí, conozcan a mi hermana mayor, la magnate de los camiones de carga que pagó por todo esto porque yo no podía. Nos habrían devorado vivos, se habrían reído de mí. Se paseaba por la habitación, su agitación creciendo con cada palabra, gesticulando para dar énfasis a su punto. He trabajado muy duro para construir una imagen aquí, una imagen de éxito, de independencia. Dalia y yo tenemos una reputación que mantener. Tu historia, tu éxito, es admirable, de verdad que lo es. Pero buscó la palabra, y la que encontró fue una daga. Es complicado, es una historia de lucha, y aquí, a la gente no le gusta la lucha. Les gusta el resultado, no el proceso. No encaja en la narrativa que estamos construyendo. Me quedé mirándolo, atónita por la crudeza de su egoísmo, la narrativa que estaban construyendo, una ficción financiada por mi realidad. ¿Así que yo soy una complicación?, pregunté, mi voz temblando por primera vez esa noche, no de tristeza, sino de una rabia helada. 30 años de mi vida, mi sudor, mi dinero, ¿todo eso es una simple complicación en tu nueva y fabulosa vida? Él tuvo la audacia de parecer herido, como si yo fuera la que estaba siendo injusta. No lo digas así, no es justo. Tú no sabes lo que es vivir bajo tu sombra. En Monterrey
Yo siempre era el hermano de Isadora. Cada logro mío era minimizado porque tú eras más grande, más exitosa. Aquí, por fin, puedo ser yo mismo. ¿Y quién eres exactamente, Lázaro? Di un paso hacia él, invadiendo su espacio, forzándolo a mirarme. El hombre que se esconde detrás del dinero de su hermana y luego la esconde a ella en la cocina. ¿Ese es el hombre que eres? Su rostro se ensombreció. La desesperación se convirtió en crueldad, el último refugio de un cobarde. Eres injusta. Siempre has sido así. Usas tu dinero para controlar, para recordarnos a todos que te lo debemos todo. Bueno, ¿sabes qué? A veces el precio de tu ayuda es demasiado alto. Quizás prefiero no tener nada a tener que aguantar tus miradas de suficiencia. Esa fue la última gota. El golpe final. No solo me había borrado, sino que ahora me acusaba de ser la villana. Había torcido 30 años de amor y sacrificio en un acto de tiranía. Me di cuenta en ese momento de que el niño al que le había prometido a mi padre proteger ya no existía. En su lugar había un extraño, un hombre hueco vestido con un traje caro, consumido por su propia inseguridad. Y yo ya no le debía nada, ni mi dinero, ni mi lealtad, y ciertamente no mi silencio. No le respondí. No había nada más que decir. La verdad de su percepción, tan deformada y monstruosa, colgaba en el aire entre nosotros como un gas venenoso. Cualquier palabra mía sería inútil, como gritarle a un huracán. En su mente, él era la víctima, y yo era la opresora de la que necesitaba liberarse. Simplemente lo miré. Lo miré durante un largo y silencioso momento, absorbiendo la imagen del hombre en que se había convertido. El niño que había protegido, el joven al que había financiado, se había ido, reemplazado por este extraño resentido, y con esa comprensión, algo dentro de mí se rompió. No fue un quiebre ruidoso y violento, sino un chasquido silencioso y definitivo. El contrato que había firmado con mi padre en su lecho de muerte, el contrato que había guiado mi vida durante 30 años, se hizo polvo y se lo llevó una brisa helada que soplaba solo en mi interior. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó, su voz teñida de una repentina incertidumbre. Quizás, al darse cuenta por el cambio en mi lenguaje corporal de que había cruzado una línea de la que no había retorno. A mi habitación dije sin mirarlo, necesito descansar. No era una mentira. Necesitaba descansar de él, de su ingratitud, de Dalia, del peso de mi propia y estúpida lealtad. Subí la escalera, mis pasos medidos y tranquilos. Cada movimiento era deliberado. No estaba huyendo. Estaba ejecutando una retirada estratégica. Entré en la habitación de invitados, otro espacio impecable y sin alma, y cerré la puerta. El sonido del pestillo al encajar fue extrañamente satisfactorio, como cerrar un capítulo, o más bien, un libro entero. Por un momento, me quedé en la oscuridad, dejando que el silencio me envolviera. No lloré. Las lágrimas se sentían como una emoción demasiado caliente, demasiado desordenada para la claridad glacial que se estaba apoderando de mí. El dolor se había transformado. Ya no era una herida abierta. Se estaba solidificando en algo duro, afilado y útil. La determinación. Me senté en el borde de la cama, una cama en la que nunca podría sentirme cómoda. Saqué mi teléfono del bolso. Mis manos no temblaban. Abrí mi lista de contactos. Pasé de largo el nombre de mi madre, Teodora, el de mi tío Ulises, y me detuve en una entrada que no había usado en más de un año, desde que redactamos los documentos para esta misma casa. Lic. Dionisio Aguilar. Pulsé el botón de llamar. Sonó una vez, 2 veces. Esperaba el buzón de voz. Era casi medianoche, pero entonces, una voz profesional y alerta, la voz de un hombre acostumbrado a las crisis a deshoras, respondió. Dionisio Aguilar. Licenciado, habla Isadora, dije.
mi voz tan tranquila que me sorprendió a mí misma. Lamento la hora. Isadora, no se preocupe en absoluto. ¿Está todo bien? Había una nota de preocupación en su voz. Él conocía la historia. Él me había advertido sutilmente sobre la estructura del fideicomiso, sugiriendo protecciones que yo, en mi ceguera, casi había rechazado. Todo está perfectamente, licenciado. De hecho, todo está perfectamente claro. Estoy en la Ciudad de México, en la propiedad. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Una pausa cargada de significado. Él entendió. Ya veo, dijo simplemente. El acuerdo fiduciario que redactamos. La cláusula de gratitud y reconocimiento. La cláusula 12. B. Necesito que la ejecute. Otra pausa, más corta esta vez. Podía casi oír el motor de su mente legal poniéndose en marcha. ¿Está completamente segura, Isadora? Una vez que iniciemos el proceso, será irrevocable. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, lo interrumpí, mi voz sin un ápice de duda. Es hora. Entendido, dijo. Su tono ahora puramente profesional, desprovisto de toda emoción salvo la eficiencia. Consideré lo hecho. Empezaré a preparar la notificación formal a primera hora de la mañana. Será entregada por mensajero certificado en los próximos 2 o 3 días hábiles. Gracias, Dionisio. Colgué. Coloqué el teléfono en la mesita de noche. El aire en la habitación pareció cambiar, volverse más ligero. El peso que había llevado sobre mis hombros durante 30 años, la promesa, la obligación, se había desvanecido. Me sentía vacía, pero no era un mal vacío, era un vacío limpio, un lienzo en blanco. La tormenta estaba por llegar, pero yo, por primera vez, estaba en el ojo del huracán, en un lugar de una calma aterradora y absoluta. Después de la llamada, una extraña serenidad se apoderó de mí. Era la calma que sigue a una decisión irrevocable. Ya no había debate interno, ni angustia, ni vacilación. Solo había un camino a seguir, y yo ya había dado el primer paso. Me levanté y me miré en el espejo sobre la cómoda. La mujer que me devolvía la mirada ya no parecía tan cansada. Había una nueva luz en sus ojos, una chispa de acero que había estado oculta bajo capas de obligación familiar. Alicé mi vestido, me recompuse y abrí la puerta de la habitación. Era hora de volver a la fiesta. Era hora de interpretar mi último papel en su farsa. Bajé la escalera y me reincorporé a la celebración como si nada hubiera pasado. Encontré a un camarero y acepté una copa de champán. El alcohol burbujeaba en la copa, y lo observé por un momento, pensando en cómo las apariencias podían ser tan engañosas. Lázaro y Dalia me vieron desde el otro lado de la habitación. Sus rostros mostraban una mezcla de sorpresa y alivio. Claramente, esperaban que me hubiera encerrado en mi habitación, llorando o haciendo las maletas. Mi presencia, tranquila y sonriente, los desarmó. Creyeron que mi confrontación en la biblioteca había sido un simple arrebato emocional, una pequeña tormenta que ya había pasado. Creyeron que, como siempre, yo absorbería el golpe, lo perdonaría y seguiría adelante. Me acerqué a un grupo de personas que hablaban de arte contemporáneo. Escuché, asentí, e incluso hice un par de comentarios inteligentes sobre un artista que conocía por haber invertido en una galería en Monterrey, comentarios que parecieron sorprenderlos. Estaba representando el papel de amiga de la familia con una perfección que habría enorgullecido a la mejor actriz. Cada sonrisa, cada gesto cortés, era una mentira deliberada. Y cada mentira me daba una extraña sensación de poder, el poder del conocimiento secreto. Durante el resto de la noche los observé. Observé a Lázaro reírse de los chistes de un banquero importante. Observé a Dalia hablar sobre la importancia de la filantropía con la esposa de un político. Los observé moverse en su mundo artificial, tan absortos en su propia actuación, que eran completamente ajenos a la realidad que estaba a punto de caer sobre ellos como una avalancha. Ya no los veía como mi familia, los veía como lo que eran,
un par de estafadores emocionales, y yo no era su víctima, era su principal acreedora, y estaba a punto de ejecutar la hipoteca de sus almas. Cuando la fiesta comenzó a terminar, me posicioné cerca de la puerta. Me despedí de varios invitados con una calidez impecable. Un placer conocerlos. ¡Qué velada tan maravillosa! Dalia se acercó a mí. Su alivio era palpable. La tensión había abandonado sus hombros. Gracias por ser tan comprensiva, Isadora dijo en voz baja, creyendo que su victoria era total y que yo había sido domesticada. No tienes nada que agradecer, respondí, mirándola directamente a los ojos, y por un instante creo que vio algo en mi mirada, algo frío, desconocido y calculador, que la hizo vacilar. Cuando Lázaro vino a despedirse, lo abracé. Fue un abrazo rígido y sin calor, como abrazar a una estatua. Descansa, hermana, me susurró al oído, volviendo a usar la palabra que me había negado antes, ahora que creía que el peligro había pasado y que podía permitirse ser magnánimo. Oh, lo haré. Lázaro, le respondí, mi voz apenas un murmullo contra su oído. Dormiré mejor que en mucho tiempo. Me soltó y subí la escalera, sin mirar atrás. El vals había terminado, y yo había bailado mi última pieza en su teatro de sombras. No dormí esa noche. Me quedé sentada en un sillón junto a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se rendían gradualmente a la primera luz pálida del amanecer. No sentía cansancio. Sentía una energía vibrante, la anticipación de un general antes de una batalla que sabe que ya ha ganado. Cuando el cielo pasó de un gris perla a un azul suave, me levanté, me moví por la habitación en silencio, con la eficiencia de alguien que ha empacado y desempacado en innumerables hoteles de negocios. Doblé la poca ropa que había sacado y la guardé en mi pequeña maleta de mano. Dejé la cama perfectamente tendida, las almohadas ahuecadas, como si nadie hubiera dormido allí. Borré todo rastro de mi presencia. Antes de irme, me detuve en el escritorio de la habitación. Tomé una hoja del bloc de notas con el elegante membrete de la casa y escribí una nota. No era una carta de ira ni de explicación. No se la merecían. Era simple, concisa y deliberadamente ambigua, diseñada para ser malinterpretada. Lázaro, Dalia, gracias por la fiesta. Fue una noche muy reveladora. Que disfruten la casa. Isadora. Dejé la nota sobre la almohada donde debería haber dormido. Era una pequeña bomba de tiempo verbal. Sabía que la leerían y la interpretarían como una bandera blanca, un signo de que me había resignado a mi nuevo papel. La ironía le sería invisible hasta que fuera demasiado tarde. Bajé la escalera de puntillas. La casa estaba en silencio, sumida en el sueño pesado que sigue a una noche de excesos. Los restos de la fiesta, copas abandonadas, servilletas arrugadas, el leve olor a vino derramado eran los únicos testigos de la celebración. En el vestíbulo me detuve. Vi las llaves del coche de Lázaro en un cuenco de plata sobre la consola. Al lado, mi bolso. Todo parecía tan normal, tan doméstico, una mentira. Abrí la puerta principal con un cuidado infinito. El aire fresco de la mañana de la Ciudad de México me golpeó la cara. Un bálsamo limpio después de la atmósfera viciada de la casa. Cerré la puerta detrás de mí. El sonido del cerrojo encajando fue un clic suave y definitivo. No miré hacia atrás. Caminé por el sendero de piedra hasta la calle, donde el coche que había solicitado a través de una aplicación ya me esperaba, un sedán oscuro y discreto. El conductor me abrió la puerta y me acomodé en el asiento trasero. Al aeropuerto, por favor. Al hangar de vuelos privados. Mientras el coche se alejaba, vi la imponente fachada de la casa reflejada en el espejo retrovisor. Parecía un monumento a la ambición y al engaño. Mi monumento, y estaba a punto de reclamarlo. Mi partida no fue una huida. Fue el primer acto de una ejecución, un movimiento silencioso y calculado en la oscuridad, mientras el enemigo dormía, completamente inconsciente de que la guerra ya había sido declarada
y su derrota era solo cuestión de tiempo. El sol salía en el horizonte, y para mí se sentía como el primer día de una nueva era. Pasaron 3 días que, para mí en Monterrey, fueron de una calma productiva y casi aterradora. Me sumergí en el trabajo, dirigiendo mi imperio de acero y diésel con una concentración renovada. Cada contrato que firmaba, cada camión que despachaba, era un recordatorio de quién era yo sin ellos. Una mujer que construía cosas, no una mujer que era utilizada para construir las fantasías de otros. No hablé con mi madre ni con nadie de la familia. Creé un perímetro de silencio, un espacio para que mi resolución se solidificara y se convirtiera en un arma. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la vida de Lázaro y Dalia había vuelto a su lujosa normalidad. Me los imaginaba bebiendo café expreso en su terraza, aliviados. Bueno, esa crisis pasó, probablemente se dijeron. Isadora es dramática, pero siempre se le pasa. La nota que dejé, tan cortés y vacía, habría confirmado su creencia de que habían ganado, de que yo había aceptado mi lugar como la tía solterona y rústica de la familia. El miércoles por la mañana, la ilusión se hizo añicos. Un mensajero con un uniforme impecable y una carpeta de cuero bajo el brazo tocó el timbre de la mansión. Dalia, vestida con ropa deportiva de diseñador que costaba más que mi primer sueldo mensual, abrió la puerta. «Entrega para el señor Lázaro de la Fuente», dijo el mensajero. Su tono profesional. «Requiere firma. Es un documento legal urgente del despacho Aguilar y Asociados». La mención de un despacho de abogados probablemente le causó una punzada de inquietud, pero la asociaría con los pequeños y fallidos negocios de Lázaro. «Él no está ahora, pero yo puedo firmar». «Soy su esposa», dijo Dalia, con un toque de impaciencia en su voz. Firmó el acuse de recibo electrónico y tomó el sobre. Era grueso, pesado, con el tipo de papel de alta calidad que presagiaba importancia. Lo dejó sobre la mesa de centro de mármol, quizás con la intención de esperar a Lázaro, pero la curiosidad, o tal vez un presentimiento ominoso, fue más fuerte. Lázaro llegó 1 hora después, tarareando una canción tras una reunión que, según él, había sido exitosa. Encontró a Dalia sentada en el sofá, pálida, con el sobre abierto en su regazo y varios folios esparcidos sobre la mesa. «¿Qué es eso, mi amor? ¿Malas noticias?», preguntó con ligereza, dejando su maletín de piel junto a la puerta. «No lo sé», respondió ella, su voz extrañamente tensa, desprovista de su habitual melodía social. «Es de unos abogados, de Monterrey. Llegó para ti». La mención de Monterrey borró la sonrisa del rostro de Lázaro. Un malestar familiar se instaló en su estómago. Se sentó a su lado y tomó los papeles. La primera hoja era una carta de presentación formal, impresa en papel con membrete. El nombre en la parte superior lo golpeó como un puñetazo físico. Lic. Dionisio Aguilar. «Mi abogado». «¿Qué demonios es esto?», murmuró, su corazón comenzando a latir más rápido, un tambor sordo en el silencio de la habitación. Juntos empezaron a leer. No eran documentos de un negocio, no era una demanda de un proveedor, era algo mucho más personal, mucho más fundamental. Era un ataque directo al corazón de su existencia, cuidadosamente construida. Y mientras sus ojos se movían por las líneas de texto legal, denso e implacable, el suelo bajo sus pies, el suelo que creían tan sólido, comenzó a temblar. El sobre no contenía malas noticias, contenía su sentencia de desahucio. El silencio en la habitación era tan profundo que podían oír el zumbido casi imperceptible del sistema de aire acondicionado. La primera página era solo el preludio, una carta formal que establecía el propósito de la comunicación. Pero fue la segunda página la que les robó el aliento. Prueba A. La notificación. El título estaba en negrita, imposible de ignorar.
Notificación formal de revocación de contrato de fideicomiso por incumplimiento de la cláusula de gratitud y reconocimiento. Lázaro leyó la frase en voz alta, su voz un susurro incrédulo. ¿Cláusula de gratitud? ¿Qué es esta estupidez? Esto tiene que ser un error. Dalia le arrebató el papel. Sus ojos, acostumbrados a escanear las páginas de sociales en busca de su nombre, ahora devoraban el texto legal con una desesperación creciente. El documento continuaba, citando el número de instrumento notarial, la fecha y los nombres de las partes involucradas. Mi nombre, Isadora de la Fuente, figuraba como fideicomitente primaria y propietaria beneficiaria. Su nombre, Lázaro de la Fuente, figuraba como fideicomisario residente y albacea. Propietaria beneficiaria, siseó Dalia, su voz un hilo de veneno. ¿Qué significa eso? Tú me dijiste que la casa era tuya, que ella solo ayudó con un trámite para los impuestos. Lázaro no respondió. Estaba paralizado, un recuerdo helado recorriéndole la espalda. Recordaba vagamente el día en la notaría. El licenciado Aguilar, un hombre de rostro serio, había explicado los términos. Este fideicomiso, Lázaro, protege el activo. Tu hermana Isadora mantiene la propiedad beneficiaria. Tú tienes el derecho de uso y disfrute, condicionado a los términos que hemos establecido. Pero él estaba tan eufórico por conseguir la casa que las palabras le habían entrado por un oído y salido por el otro. Asintió a todo, firmó donde le dijeron, ansioso por salir de allí y llamar a Dalia con la buena noticia. Prueba B. El giro, la cláusula secreta. Y entonces llegaron a ella. La daga escondida en el lenguaje legal, el veneno en la letra pequeña que él había ignorado tan arrogantemente. El documento citaba textualmente la cláusula 12, B del contrato de fideicomiso. El fideicomisario residente, Lázaro de la Fuente, se compromete a mantener y gestionar la propiedad en beneficio de la fideicomitente, Isadora de la Fuente. Este acuerdo se basa en un fundamento de buena fe y gratitud familiar. Por lo tanto, el fideicomisario residente tiene la obligación explícita de reconocer, en cualquier circunstancia pública o privada donde sea relevante, el origen del bien como un acto de generosidad de la fideicomitente. Cualquier acto de ingratitud manifiesta, incluyendo pero no limitado a la negación, ocultación o tergiversación del origen del bien, será considerado un incumplimiento material del presente contrato, otorgando a la fideicomitente el derecho unilateral e irrevocable de revocar el fideicomiso y reclamar la posesión total e inmediata de la propiedad. Lázaro dejó caer los papeles sobre la mesa de mármol. El sonido fue un golpe seco y final. Amiga de la familia. Las palabras resonaron en su cabeza, ya no como una mentira social inteligente, sino como el martillazo de un juez dictando sentencia. No puede ser, jadeó, pasándose las manos por la cara. No puede hacernos esto por una tontería así. Es mi hermana, no lo haría. Lee la última página, idiota, gritó Dalia, su voz aguda por el pánico, su máscara de sofisticación completamente destrozada. La sentencia, la última página, era una orden, no una sugerencia, en virtud del incumplimiento material de la cláusula 12. B. Ocurrido el pasado sábado 12 de agosto durante un evento social en la propiedad, por la presente, se le notifica que el contrato de fideicomiso queda revocado con efecto inmediato. Se le otorga un plazo improrrogable de 30 días naturales a partir de la recepción de esta notificación para desalojar por completo la propiedad ubicada en la calle Aristóteles 123, Colonia Polanco, Ciudad de México. De no cumplir, se iniciarán acciones legales de desalojo forzoso. La propiedad será puesta en el mercado para su venta a discreción de la propietaria Lázaro Isadora de la Fuente. Dalia se levantó de un salto, como si el sofá de diseño italiano la hubiera quemado. No, esto no es legal, es una trampa. Tu hermana es una víbora manipuladora,
Siempre lo supe. Lázaro no la escuchaba. Estaba mirando a su alrededor, a las paredes altas, a los muebles caros, al jardín impecable visible a través del ventanal. Todo lo que creía suyo, todo el escenario de su vida perfecta, se estaba disolviendo ante sus ojos como un espejismo. No era su casa, era un préstamo y acababa de serle revocado por falta de pago. El pago no era en dinero, era en respeto y él estaba en bancarrota. El pánico es un catalizador poderoso. Transforma la incredulidad en una acción frenética. Lázaro, con las manos temblorosas, agarró su teléfono de la mesa. Sus dedos torpes, que minutos antes sostenían con confianza una pluma de lujo, ahora casi marcan el número equivocado. ¿Qué haces?, preguntó Dalia, su voz un siseo, sus ojos oscuros por la furia y el miedo. ¿Vas a llamarla? ¿A rogarle? Voy a hablar con ella. Voy a arreglar esto, dijo, aunque no había convicción en su voz, solo el eco hueco de la desesperación. Yo estaba en mi oficina en Monterrey, en una videoconferencia con mi equipo de logística, revisando las proyecciones de rutas para el próximo trimestre cuando mi teléfono personal, el que mantenía separado para asuntos familiares, sonó. El nombre Lázaro apareció en la pantalla. Con una calma que sorprendió a mis gerentes, levanté una mano. Discúlpenme un momento. Esta es una llamada que debo atender. Me puse de pie y caminé hacia la ventana de mi oficina, que daba al vasto patio de maniobras donde mis camiones, mis verdaderos activos, se alineaban como soldados leales. Lo dejé sonar una vez, 2 veces. Respiré hondo, me centré y luego contesté. Hola, Lázaro, dije, mi voz deliberadamente tranquila, profesional. ¿Isadora? Su voz era una explosión de pánico y furia contenida. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué es esta broma de mal gusto? Acabamos de recibir unos papeles de tu maldito abogado. No es una broma, Lázaro. Son documentos legales. Asumo que los has leído, repliqué, manteniendo mi tono uniforme. Por supuesto que los he leído. Esto es una locura. ¿Revocar el fideicomiso? ¿Desalojarnos en 30 días? No puedes hacernos esto. Soy tu hermano. Esta es mi casa. Ahí estaba. La palabra clave. La raíz de toda la mentira, la fantasía en la que había vivido. No, Lázaro, repliqué, y mi voz era tan fría y afilada como un bisturí. Permíteme corregirte, nunca fue tu casa. Fue un activo que puse bajo tu cuidado. Fue una inversión en la idea de que tenía una familia que me respetaba. Y el sábado por la noche me demostraste con una claridad absoluta que esa inversión había fallado. Hubo un silencio al otro lado, un silencio lleno de su propia y tardía comprensión. Podía oír su respiración agitada, casi un jadeo. Fue una estupidez, ¿de acuerdo?, dijo finalmente, su tono cambiando de la ira a una súplica incipiente y patética. Dije una tontería. Estaba bajo presión. Dalia, sus padres, ¿no significó nada? Significó todo, Lázaro. Significó que estabas dispuesto a borrarme, a anularme, por conveniencia social. Y si yo soy tan fácil de borrar, entonces mis contribuciones también lo son. El contrato era muy claro. Tú lo firmaste y tú lo violaste. Por favor, Isa, hermana, no puedes echarnos a la calle. Su voz se quebró. Era el mismo tono que había usado para pedirme dinero para la universidad, para el negocio fallido, para la casa misma. Era el sonido de su arma más efectiva, la lástima. Pero esta vez el hechizo estaba roto. Arreglaremos esto, haré lo que sea, haré una cena, invitaré a todos y les diré que eres mi hermana y que tú pagaste por todo. La oferta era tan patética que casi me hizo reír. Ya es demasiado tarde para eso, Lázaro. La confianza, una vez rota, no se puede pegar con una cena elegante. Las notificaciones han sido enviadas, el proceso ha comenzado y es irrevocable. Pero, ¿a dónde iremos? ¿Qué haremos? ¿Qué le diré a Dalia, a su familia?
Ese ya no es mi problema. Eres un hombre adulto. Averígualo, dije, y en mi propia voz escuché una finalidad que me sorprendió. Tienes 30 días. Te sugiero que empieces a empacar. Mi abogado, el licenciado Aguilar, tiene todas las instrucciones. Cualquier comunicación futura deberá ser a través de él. Y antes de que pudiera sollozar, suplicar o insultarme de nuevo, colgué. Dejé el teléfono sobre mi escritorio. El poder no consistía en gritar o en amenazar. El poder consistía en colgar el teléfono. Y yo, por primera vez en mi relación con él, lo tenía todo. Si mi llamada con Lázaro fue la explosión principal, las réplicas no tardaron en llegar. El epicentro del terremoto se había trasladado de su mansión en Polanco directamente a mi teléfono. La primera llamada fue de mi madre, Teodora. La contesté por un sentido del deber residual, una costumbre de décadas difícil de romper. Su voz era un torrente de histeria y acusaciones antes de que yo pudiera decir hola. Isadora, ¿qué has hecho? Tu hermano me llamó. Está destrozado, hecho un mar de lágrimas. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? ¿Echar a tu propia sangre a la calle en la capital? ¿Es que no tienes corazón? Mamá, él tomó sus decisiones. Yo estoy tomando las mías, respondí con calma, mirando los números en mi pantalla, disociándome de su emoción. Decisiones. Tú lo único que tienes es dinero y amargura. Le prometiste a tu padre, Isadora, en su lecho de muerte, le prometiste que siempre cuidarías de Lázaro. ¿Es así como lo cuidas? Tu padre se revolvería en su tumba. La mención de mi padre fue un golpe bajo, el arma nuclear que siempre guardaban para el final. Pero esta vez, el blindaje de mi resolución era demasiado grueso. Cuidarlo no significa permitir que me falte al respeto y me humille, mamá. Ustedes le enseñaron que podía tener todo lo que quisiera sin consecuencias. Yo le estoy enseñando, quizás por primera vez en su vida, que las acciones tienen consecuencias. Eres una vergüenza, sollozó, su voz ahogada por la indignación. Después de todo lo que hemos hecho por ti, siempre tan difícil, tan independiente, colgué. No podía seguir escuchando esa lógica retorcida, esa realidad paralela donde yo era la agresora. La llamada de mi padre Mauro fue más corta, pero igual de venenosa. No gritó. Usó un tono de decepción paternal que era, en muchos sentidos, peor. Me llamó ingrata, arrogante, y dijo que el dinero se me había subido a la cabeza. También colgué. Luego vino el ataque de los monos voladores, como los llamaría más tarde mi abogado. Tías, primos, amigos de la familia que solo llamaban para bodas y funerales, ahora se habían convertido en un ejército de mensajeros de la culpa. El teléfono vibraba sin cesar con notificaciones de WhatsApp, cada una pequeña daga de chantaje emocional. Isadora, tu hermano siempre te ha admirado. Debes perdonarlo. La familia es lo primero. Piensa en la familia, Isa. El dinero no lo es todo, pero el arrepentimiento dura para siempre. Dalia está destrozada. Es una buena chica. ¿Cómo puede ser tan fría? Me di cuenta de que Lázaro les había contado una versión muy editada de la historia, la de la hermana rica, solterona y cruel que los echaba por un capricho. No había mencionado la cláusula, ni la humillación, ni la mentira de amiga de la familia. Así que hice algo simple. Abrí el archivo PDF del contrato en mi teléfono. Hice una captura de pantalla de la cláusula 12. B. La cláusula de gratitud. Resalté con el editor de imágenes la frase negación, ocultación o tergiversación del origen del bien. Luego, en el grupo de WhatsApp familiar Familia de la Fuente, envié esa imagen, sin una sola palabra de explicación. El silencio que siguió fue instantáneo y absoluto. Los mensajes se detuvieron. Las llamadas cesaron. La verdad, en blanco y negro, con la firma de Lázaro claramente visible al final de la página, era un arma mucho más eficaz que cualquier argumento. En medio de ese silencio autoimpuesto, entró una llamada de un número que sí quería contestar. Mi tío Ulises.
Él era el hermano menor de mi padre, un hombre tranquilo y observador que siempre había visto más de lo que decía. Hola, tío. Isadora, hija, su voz era grave y cálida, un bálsamo en medio del veneno. He oído la versión de tu madre, y ahora acabo de ver la imagen que enviaste al grupo. Esperé, conteniendo la respiración. Solo quería decirte una cosa, continuó. Tu padre te pidió que cuidaras de tu hermano. No te pidió que te prendieras fuego para mantenerlo caliente. Ya era hora de que alguien le mostrara que el mundo real no es tan indulgente como su hermana mayor. Estoy orgulloso de ti. Una sola lágrima, la primera en días, rodó por mi mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de alivio, de validación. No estaba loca, no era la villana. Alguien más veía la verdad. Gracias, tío. Significa más para mí de lo que te imaginas. De nada, hija. Ahora, no dejes que te dobleguen. Mantente firme. Colgué el teléfono y borré la lágrima con el dorso de la mano. Mi tío tenía razón. El tiempo de arder en silencio para dar calor a otros había terminado. Ahora era el momento de ver quién podía soportar el frío. El epílogo de mi historia no se escribió con gritos ni con dramas, sino con el silencio de los documentos legales y las decisiones de negocio. Los 30 días pasaron, un mes de silencio tenso por parte de mi familia. Lázaro y Dalia, enfrentados a la innegable realidad del contrato y a la falta de apoyo de una familia ahora informada, desalojaron la casa. Supe a través de mi abogado que se mudaron a un apartamento mucho más modesto en una colonia menos prestigiosa, financiado, supuse, por la familia de Dalia. Su mundo de apariencias se había derrumbado, reducido a un tamaño que podían permitirse de verdad. Una vez que la casa estuvo vacía, volé a la Ciudad de México, no con anticipación, sino con una sensación de finalidad. Entré en la propiedad, no como una invitada furtiva, sino como la dueña indiscutible. El eco de mis pasos en las habitaciones vacías era el único sonido. El palacio sin alma ahora era solo eso, una propiedad vacía, 4 paredes y un techo, un activo en mi cartera. Caminé por las habitaciones, observando las marcas en las paredes donde habían colgado su arte impersonal, las hendiduras en la alfombra donde habían estado sus muebles de diseño. No sentía triunfo, solo una profunda y tranquila sensación de cierre. Podría haberla vendido inmediatamente, cobrando mi victoria en efectivo. Pero eso se sentía demasiado simple, demasiado final. La lección, para mí, y quizás para él, aún no había terminado del todo. A través del licenciado Aguilar, les hice llegar una última oferta. No fue un acto de piedad, sino una propuesta de negocios, redactada en los mismos términos fríos y legales que ahora definían nuestra relación. Les ofrecí venderles la casa a ellos, no como un regalo, no con un descuento, al precio actual de mercado, un precio que irónicamente había aumentado considerablemente en los últimos meses gracias a la burbuja inmobiliaria de Polanco. Les ofrecí un plan de financiamiento privado a través de una de mis empresas, a 10 años, con una tasa de interés justa pero firme. Era una oportunidad para que la casa fuera verdaderamente suya, una oportunidad para que la ganaran con su propio esfuerzo, para que entendieran el peso y el valor de cada metro cuadrado. Era mi forma de decir, ¿quieren esta vida? Gánensela. De verdad esta vez. Nunca respondieron formalmente a la oferta. Supongo que la enormidad de la deuda, la realidad del trabajo duro que implicaba, era algo que no podían o no querían afrontar. Era más fácil ser la víctima de una hermana cruel que el arquitecto de su propio futuro. Puse la casa en el mercado y, como era de esperar, se vendió en menos de un mes, con una ganancia considerable. Estoy de vuelta en mi oficina en Monterrey, mirando por la ventana el patio de maniobras donde mis camiones, mis verdaderos activos, se preparan para cruzar el país. El cheque de la venta de la casa está depositado.
pero el dinero nunca fue el punto. Lo que gané fue algo mucho más valioso. Me liberé. Me liberé de una promesa que se había convertido en una cadena. Una promesa hecha por una joven de 19 años que no sabía nada del mundo. Me liberé de la carga de ser la salvadora silenciosa de todos. Le prometí a mi padre Mauro, en su lecho de muerte, que proveería para mi hermano. No le prometí que me anularía a mí misma en el proceso. Me di cuenta de que el mayor acto de amor y respeto que podía ofrecer a su memoria era, finalmente, respetarme a mí misma. No he vuelto a hablar con Lázaro ni con mis padres. Quizás algún día el tiempo cure estas heridas, pero no estoy conteniendo la respiración. He aprendido que a veces la familia que te toca no es la familia que te mereces. Y que está bien, es necesario, elegir tu propia paz por encima de su caos. He aprendido que el respeto no se pide, se exige. Y que a veces la única forma de que te vean es eliminar por completo la opción de que te ignoren. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, una frase que siempre se usa para exigir lealtad incondicional a la familia. Pero ¿qué haces cuando tu propia sangre intenta diluirte, volverte invisible, hasta que no eres más que un fantasma en tu propia vida? Dime, ¿estuve mal?